Bienvenidos a la Ley del Montes y estoy dichoso, estoy feliz en este proyecto, el canal YouTube Ley del Montes. Aquí me van a encontrar siempre y vamos a estrenar este espacio hoy con un invitado de lujo, una persona a la que yo le tengo un gran afecto, un gran cariño, una gran admiración, un gran respeto. Es un Caribe de esos Caribes inmensos. Nos acompaña hoy Abelardo de la Espriella. Mi hermano, qué maravilla estar aquí otra vez. Abelardo, mi hermano. Gracias por la invitación. Te traje un ron defensor, 18 Hombre, años. No. Para paladares exquisitos como el suyo, no, profesor. no. Uno de los mejores rones del mundo. Nos ganamos la medalla en el San Francisco World Spirit Competition. Esas vainas no son como las elecciones de Venezuela que se las tumban. Esto el ron va tapado, nadie sabe qué está bebiendo y hay unos rommeliers de distintos países, Inglaterra, Francia, Cuba, que escogen cuál es el mejor y nos ganamos la mejor, orgullosamente colombiano. Medalla de oro. Medalla de oro, ron Óyeme, defensor. Qué alegría y qué orgullo El y mejor qué honor. ron. Ron defensor, Abelardo de la Espriella. Tiene el sello, del defensor Abelardo de la Espriella. Gracias, Muchas hermano, gracias por la invitación y disfruta ron defensor. Por favor, óyeme. Y ahora te quiero aprovechar para contarte también que nuestras entrevistas son exitosísimas, todas. Eso sí, las sacamos del estadio siempre. Gracias a Abelardo, a que es un brillante expositor y un gran amigo, repito nuevamente. Pero mire lo que ocurre con estas cosas. Abelardo, uno en la vida piensa los pasos que está dando. Y en la vida y en la política y en tantas cosas. Y yo he venido siguiéndote, Abelardo, y ahora mucho más comprometido con la política. Y eso vamos a hablar con Abelardo hoy, de política, que nos gusta mucho, y de otras cosas también. Sobre todo también vamos a hablar de estos proyectos, ¿no? Sí, el claro. Empresario. Sí. ¿Cómo te ha ido de bien con tus negocios, sí, hermano, con tus estoy muy empresas? contento, estoy muy contento. Exitosísimo en los proyectos, el ron defensor. Estás también con el tema de la ropa. Mira las mechas de la Espriella Style. La mecha que tiene el vino. Puesta. El vino. Claro. Es que realmente lo de Abelardo es un ejemplo. Jóvenes, vean estos espejos. No vean los otros espejos que destruyen, que acaban, no. El espejo en el que tenemos que mirarnos todos, y ustedes, los jóvenes, vean en el espejo de Abelardo de la Espriella, para que vean ustedes un buen ejemplo. Abelardo, bueno, arrancamos. Vamos a arrancar esta charla entre amigos, y con el ron defensor aquí, hablando de lo más reciente, que es este episodio bochornoso, vergonzoso, del presidente Petro, peleando con Trump, por cuenta de que se le dio por tuitear a las 3 de la madrugada. ¿Qué lectura haces tú, Abelardo, de ese episodio, de lo que pasó? Hermano, lo primero que te quiero decir es que yo siempre he hecho lo mismo y he sido muy coherente, muy consecuente y además le he puesto corazón a eso. La defensa de la institucionalidad, la defensa de la democracia, porque siempre he visto en la izquierda radical un peligro terrible para Colombia. Y durante mucho tiempo yo me enfrenté también al gobierno de Juan Manuel Santos cuando era columnista del Heraldo. Nadie le dijo al tartufo Juan Manuel Santos las cosas que yo le dije. Nadie se atrevió a decirle en ejercicio de la presidencia que era un delincuente que había arrodillado a nuestro país, que había arrodillado la institucionalidad ante los terroristas de la FARC, que hoy están en el Congreso posando de dueños de la moral, mientras miembros de nuestra fuerza pública, de nuestra policía, están procesados injustamente por cumplir con la ley y hacer su trabajo. El causante de todo este desastre es Santos. Petro, por supuesto, lo ha ahondado, pero yo estaba haciendo lo que siempre he hecho, defendiendo el país. Lo que pasa es que ahora, Óscar, lo hago con más ahínco, porque estos son los momentos más complejos de Colombia. Estas son las horas más oscuras de la patria. Dicho de otra manera, Colombia nunca había estado en tanto peligro como hoy. Porque lo que quiere Petro y lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un ejemplo fehaciente de lo que digo. Y yo lo he dicho varias veces en estos micrófonos, antes de que Petro fuera electo, mucho antes, y luego de electo. Lo que se viene para Colombia es terrible con el guerrillero impune. Porque ese es un tipo que sigue siendo un subversivo. Él ve a la fuerza pública, a la institucionalidad, a la justicia como su enemigo y está combatiendo todo. Porque en realidad lo que es él es un vengador que sembró el odio
en un sector de la población que le creyó y que estaba buscando un vengador para que destruya todo, y ese es Petro. El guasón que quiere acabar con Colombia, pero no se lo vamos a permitir, porque todos los patriotas tenemos la obligación de defender Colombia por la razón o por la fuerza. Y lo que está pasando en el Catatumbo es un pequeño ejemplo de lo que quiere armar Petro con Venezuela y con los grupos terroristas y de narcotraficantes que son sus aliados. Quieren incendiar el país, trasladar ese fenómeno del Catatumbo a todos lados donde no hay presencia guerrillera, armar el caos con grupos delincuenciales, con bandas de delincuentes como los Xotas, la Inmaculada y otros tantos, en toda la geografía nacional. ¿Para qué? Para decir que no puede haber elecciones. En consecuencia hay que extender el periodo de Petro, los gobernadores y los alcaldes, porque ese es el dulce que le están ofreciendo a los políticos, que dicho sea de paso, Oscar, se han vendido como unas prostitutas en el Congreso de la República, con contadas y honrosas excepciones. Entonces, ayer le recortaron al órgano electoral 600 mil millones de pesos. Sí. Están incendiando el país. Eso todo es coordinado. El abrazo de Iván Velázquez con el capo padrino buscado por el gobierno de los Estados Unidos evidencia lo que yo señalo aquí. Entonces quieren incendiar el país para con esa excusa decretar estados de excepción, legislar sin pasar por el Congreso y determinar que no se pueden celebrar las elecciones porque el orden público no lo permite. Y acuérdense de mí, en el 26 van a convocar un nuevo estallido social. Y es allí donde los colombianos tenemos que mostrar la casta. Todo esto hace parte de un plan perfectamente diseñado. Ahora uno se pregunta, ¿será que un tipo que está bajo los efectos de quién sabe qué a las 3 de la mañana, trinando tonterías y enfrentándose al mayor socio comercial de Colombia, es el que está detrás de esto? Él hace parte del engranaje, pero ¿quién está organizando esta guerra de guerrillas? Porque Petro es un guerrillero de cafetería. Él nunca fue destacado por su valor militar. Lo dicen los antiguos jefes de él. Sí, sí, era un guerrillero de cafetería que hacía cosas terribles con los secuestrados, según varios testimonios, ¿verdad? Cosas que ni siquiera me gustaría repetir aquí porque me parecen absolutamente repugnantes. Escatológicas. Sí, sí, completamente escatológicas y repugnantes. Lo cierto es que, ¿quién está organizando esa guerra de guerrillas que Petro ha permitido? ¿Será acaso Iván Márquez, que es una pieza fundamental en todo este andamiaje y que sabe de guerra de guerrillas? Eso es lo que hay que ver. Y volviendo a tu pregunta, porque me salió un poco, hermano, lo que tiene que ver con el episodio de los Estados Unidos es un error terrible para que la audiencia entienda. Lo que nos compra Estados Unidos a nosotros representa el 30% de lo que nosotros vendemos a otros países, de lo que producimos en territorio nacional. Y lo que compran, ese 30% que nos compran ellos, representa el 0.1000% de las compras que hace Estados Unidos. En consecuencia, pueden prescindir de nosotros en cualquier momento y no les pasa nada. Nosotros nos quebramos al día siguiente. Un acto de irresponsabilidad le salió mal, porque obviamente un tipo a las 3 de la mañana trinando no estaba en sus cabales. Y el tío Donaldo enseguida le respondió, Uncle Donald, no, con ese no se puede jugar, ese no es... Le pisó la cola al león. Claro, es al dragón. Al dragón. Ese no es Sleepy Biden que se bebía durmiendo y el viejo estaba en la nebulosa y lo engañaba. No, no, no. Este es el dragón Trump. Y además acompañado de un secretario de Estado que es motivo de orgullo, debe ser motivo de orgullo para todos los hispanoamericanos. Marco Rubio, eso es un halcón. Esto no están jugando aquí. No, no, no. Esta vaina no es bolita uñita, doctor. Esta vaina es boxeo profesional, peso pesado. Y yo creo, Abelardo, y qué bueno que estemos ya en sintonía con el tema, que el gobierno, en medio de su torpeza infinita del presidente de la República, tuiteando a las 3 de la mañana, no calculó que la respuesta iba a ser inmediata. Él pensó que eran los tiempos de Biden. Claro. Entonces van a pasar unas horas, quizás unos días, hacen unas consultas y cuando le sueltan el bombazo de respuesta, visas canceladas, aranceles al 25 y al 50, yo creo que ahí es cuando entienden en qué se había metido. Ni siquiera él. Es cuando aparece la figura, por ejemplo, del presidente Uribe
Lo mejor de todo esto, hermano, es que esa orden la da el presidente Trump en el hoyo 17 jugando golf. ¿Qué tal que lo cojan en el despacho Oval? ¡Qué Sí, locura! sí, sí. Es que la megalomanía de Petro es tan grande, su delirio de grandeza, que es lo que se define como el complejo espejo, porque él en realidad es un tipo muy acomplejado, como buen envidioso y como buen zurdo, es muy acomplejado. Entonces, el tipo trata de demostrar que es un líder mundial y lo Universal. que es un payaso universal, no es ningún líder mundial. Petro es un payaso universal, es el hazmerreír de la política global y no precisamente por sus buenas iniciativas, sino por su estupidez, por su testarudez y por su manejo nulo de la economía, porque no entiende de economía y eso que estudió economía. Él es un vendedor de humo, es un hablador de paja, es un tipo que nunca ha hecho empresa, que nunca pagó una nómina, es un tipo que ha vivido siempre de la teta del Estado y cuando no estuvo pegado de la teta del Estado estuvo tratando de destruir al Estado desde el monte con la guerrilla y ahora hace lo propio como presidente de la República. Es una desgracia, yo lo advertí hasta la saciedad. Aquí, ¿no? Y todo el Aquí. mundo decía, no, están exagerando, ¿cómo vamos a hacer Venezuela? Mira por dónde vamos ya. Y esto no termina, porque ahora viene la desertificación de Colombia. Y la nueva certificación o la imposición de sanciones la van a condicionar los Estados Unidos en la medida en que Petro combata efectivamente las drogas. Ya estamos bordeando las 300.000 hectáreas de coca. ¿Qué significa eso en plata blanca? Que nunca antes el crimen organizado tuvo tanto dinero. En consecuencia, puede derrotar al Estado. Y la droga es el combustible de todas las formas de violencia, porque a través del narcotráfico se financia la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una desgracia. Y además le van a exigir que declare a Venezuela como una tiranía y que diga que los terroristas son terroristas. Va a estar contra la espada y la pared Petro, porque si le queda mal a los socios, lo delatan. Y si le queda mal al gobierno americano, va a sentir el fogonazo ya en pleno, porque lo que sintió fue una chispita del dragón, va a sentir el fogonazo, el candelazo de frente. Y él lo sabe. Es decir, para el país vienen tiempos complicados y para Petro también. Sí, mire, estamos conversando hoy con Abelardo La Espriella, un gran amigo, una persona a la que le tengo un gran aprecio, un gran afecto, un Caribe que nos hace sentir orgullosos. Estamos en Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá, como siempre. Pero bueno, Abelardo, en este tema que estamos metidos tú y yo ahora, que estoy entusiasmadísimo, sobre la figura de Petro, lo nefasta que ha resultado para el país, una figura como Gustavo Petro, hay que decirlo con todas las letras. Lo advertiste en este programa en varias oportunidades, Hermano, en los dos programas anteriores lo dijiste. Lo vengo advirtiendo hace 10 años porque yo me olí ese problema hace muchos años. Abelardo, y recuerdo que en el programa... Cuando tú perdonas a un subversivo, cuando tú perdonas a un insurrecto, a un golpista, eso sale mal. Perdonaron a Fidel Castro en La Habana. Maravilloso discurso, te lo voy a mandar, de Rafael Díaz Balar en el año 55 en el Senado de La Habana, señalando claramente que si indultaban a Fidel iba a ser el fin de Cuba, lo que efectivamente ocurrió. A Chávez, Caldera lo indultó. Caldera lo indultó. Tal cual. Al M-19 y a Petro lo indultaron. Mira lo que pasó con Venezuela. No perdones nunca a un comunista, porque siempre tratará de acabar con la patria. Porque, hermano, si a mí me dijeran estos farsantes que lo que ellos proponen ha funcionado en cualquier lugar del mundo, pues uno entendería, pero independientemente de uno si le gusta a Petro o no, hay la experiencia empírica nos demuestra que el comunismo, el socialismo, el progresismo, toda esa plaga, toda esa ideología manida ha fracasado en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, y ha dejado 150 millones de muertos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que defienden? Un modelo fallido, sencillo. Abelardo, y en esa charla a la que me refería yo, tú decías que no hay que tocarlo, no hay que tumbarlo, hay que dejarlo que termine. Sí, pero las condiciones han cambiado. A eso me refiero. ¿Cómo ves las cosas hoy, después de todo lo que ha ocurrido? Las condiciones han cambiado. Ok. Evidentemente hoy tenemos una información que no se tenía en ese momento, que de alguna manera
Se intuía, pero no había pruebas fehacientes de que eso fuera cierto. Hoy sabemos de que fue financiado ilegalmente y que ha llegado al poder de manera ilegal, de manera ilícita. Hoy sabemos que es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Hoy sabemos que el señor Gustavo Petro no tiene ni la condición humana, ni la dimensión intelectual, ni la grandeza, ni la sabiduría, ni la virtud necesaria para ser un buen líder de nada. Porque Petro no es un líder, Petro es un vengador y es un destructor. Es ese tipo de gente que coge todo y lo desgracia. Ese es Gustavo Petro. Y él la tiene clara, él quiere incendiar el país, él quiere destruir todo porque en la medida en que ponga a la gente a depender del Estado, a través de la salud, a través de su vida diaria, él va a poder controlarles como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, como ocurre en Nicaragua y en otros países comunistas. Pero yo creo que llegó el momento de un paro general y lo he venido promoviendo, sobre todo después del incidente con los Estados Unidos. Y cuando hablo de paro general es que hay que pararle el país hasta que este bandido se vaya y renuncie al cargo. Es la única manera de que Petro se vaya, cuando el país se paralice. Fíjate tú que reculó por lo de los aranceles. En consecuencia, él le tiene miedo a destruir la economía tan rápido porque sabe que el país se le va a rebotar, porque sabe que no vamos a permitir que hunda el país, porque a diferencia de Venezuela, que vivió toda la vida de la bonanza petrolera y del sistema cambiario, tú tirabas un bolívar en el piso y aparecían 15, aquí hemos montado empresas con mucho trabajo todos los colombianos y no vamos a dejar que el país se hunda, por eso digo que hay que defenderlo por la razón o por la fuerza. Lo de la reculada de Petro no es lo de las visas. El susto de Petro fueron los aranceles del 25 y el 50 a la semana, lo que en la práctica implicaría la quiebra de todas las empresas. Y cuando eso ocurra, pues la gente ahí sí que se va a levantar. Ahora bien, nosotros necesitamos mandarle un mensaje a los Estados Unidos. Colombia no es Petro, ni Petro es Colombia. Aquí hay 4 millones de subnormales que todavía creen en ese bandido. Esa gente, al igual que Petro, son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal. No son adversarios, no son contradictores, no se equivoquen, son enemigos y hay que darles tratamiento de enemigos. Los otros 7 millones que pensaron que Petro podía hacer una cosa y está arrepentida, eso es otro cuento. Okay. Pero el que sigue con Petro hoy, a pesar de la evidencia, es tan miserable, cobarde y apátrida como él. Y a esa gente, al igual que Petro, hay que tratarlos como enemigos, sin ninguna consideración y no hay que contemporizar con ellos, Oscar. Así que la manera de sacar a este individuo, a este sujeto indigno, que ha usurpado ilegalmente la presidencia de Colombia, es a través de un paro general que detenga todo. La pregunta es, los empresarios colombianos que siempre han jugado a dos bandas, que también son cobardones, porque hay que decirlo, son trabajadores, pero son cobardones, se le miden a un paro, tienen que pensarlo, porque es mejor parar por un momento y defender el país que arrodillarse para luego perder todo. Pero además, Abelardo, y vamos a hablar del tema del paro general, que me parece la figura, cuando estamos buscando salidas, esta que tú propones, me parece bien interesante, pero además hay que decir algo con el tema de Pinochet y de Allende, que tanto le gusta a Petro. Allende estaba caído por el paro general chileno. El sector productivo se le paró a Allende. Desabastecimiento total. Antes del golpe, Allende estaba caído. Es cierto. Estaba caído. Chile se le paralizó, los camioneros le pararon todo el país. Todo el sector productivo le paró Allende, la figura que tanto cita el presidente Petro, igual que ahora se metió a citar a Aureliano Buendía, sin tener ni idea quién era Aureliano Buendía y todas las batallas que perdió. Pero bueno, ese es otro cuento. En todo caso era mejor que él. En todo caso era mejor que él. Óyeme, pero en este caso... No, debe estar pensando, una vez parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, es un perfecto subnormal. Perdió todas las batallas, sí. Terminó en un cuarto encerrado haciendo pescaditos de oro y soñando las batallas que perdió mientras Úrsula sostenía la casa. Esa es la realidad, esa es la verdad. O sea, para que no nos digamos mentira. Oye, el paro general... Úrsula Iguarán pagó todo. Ella fue la que sostuvo la casa, el otro hacía pescaditos de oro. Claro. Óyeme, Abelardo, pero el paro general, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo sería? No, hermano, aquí tiene que haber un compromiso de todo el empresariado, de la sociedad civil, y cuando te digo que es un paro general es bajar los tacos. Aquí no funciona nada hasta que usted se vaya.
hasta que usted y su vicepresidenta se vayan, porque los dos llegaron de manera espuria al poder, son indignos y han desgraciado a este país. Te digo una cosa, Oscar, este tipo está tratando de atornillarse al poder. Si hay elecciones libres y logramos salir de esta peste bubónica del progresismo, de este cataclismo moral y de este desastre económico en el que nos van a dejar y de seguridad, el país requiere del esfuerzo de todos para sacarlo adelante porque va a quedar destruido. Sí. Colombia va a quedar destruida. Mira, Abelardo, yo escuchando historias sobre lo que está pasando, dos que me llamaron la atención. Inicialmente se habló de una constituyente, esa figura de la constituyente para darle a él la oportunidad de que pudiera seguir, esa figura no pegó, no cuajó, no funcionó. Luego también comenzaron a ambientar en Bogotá, en los pasillos bogotanos, la figura de la ampliación del poder, es decir, no, el periodo, años, el periodo, o sea, no 4 años, sino 6, a ver cómo va la cosa. Ahora están pensando en que no son suficientes ni siquiera los 6 años. ¿Va a seguir? Esa es la idea. Claro, por supuesto, pero fíjate que él ha ido tentando. Y como en el toro, cuando se le ponen las banderillas, cuando viene el garrochero, la banderilla y luego la espada, él está probando a ver si nos movemos o no. Y si no nos movemos, nos va a enterrar la espada hasta la empuñadura. Y tenemos que movernos. Y él está en una situación jodida porque él sabe que está jugado, pero sabe que nosotros también lo estamos. Eso es como dos tipos que se están esperando en una calle a ver quién tira el primer coñazo, sabiendo que puede pasar cualquier cosa, porque puede pasar cualquier cosa aquí. Claro. Aquí puede pasar cualquier cosa. Esto sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Y que él no crea que nos tiene arredrados, que nos tiene asustados. Yo estoy listo para la que sea, por la razón o por la fuerza, amparado en la Constitución. La gente tiene que saberlo. Nosotros hacemos un paro general y el tipo tiene que irse porque renuncia por su propia voluntad, porque el país se le para y no puede hacer absolutamente nada. Y si el tipo decide quedarse y se salta la cerca constitucional, nosotros estamos habilitados por la norma superior, por la Constitución, para junto a la fuerza pública defender el orden constitucional. Para que lo sepan. ¿Constitucionalmente? No, claro, porque es que hay un artículo de la Constitución que dice que si se violenta el orden constitucional, los particulares, de la mano de la fuerza pública, podemos ayudar para restablecer ese orden constitucional. Y eso implica que vamos a defender la democracia. En este caso sería por la fuerza, pero amparados en la Constitución. Que no se crea Petro que está jugando en cualquier plaza. A Colombia se respeta y no nos vamos a dejar robar el país como hicieron en Venezuela. Lo dijiste magistralmente, todo el tema del Catatumbo, lo que significa geoestratégicamente hablando, ¿por qué es tan importante? Pero ¿cómo se hace para romper? No hay manera de romper ese... No, pero es que fíjate, primero hablemos sobre el corredor del Catatumbo y hablemos sobre lo que puede ocurrir en la era Trump con ese problema. El Catatumbo es un corredor de armas convencionales y no convencionales, porque ya los iraníes tienen presencia allá y por ese corredor se han sacado armas químicas y eso lo tiene documentado el gobierno americano. Es un corredor de migrantes ilegales y de criminales, porque a través de ese corredor han sacado a gente del tren de Aragua. Es un corredor de drogas. ¿Qué ocurre? El gobierno de Venezuela está aliado con el ELN. Las disidencias de la FARC se metieron en el Catatumbo y desplazaron al ELN, que son los socios del cartel de los soles. Con toda esa droga, ese es el corredor por el que el cartel de los soles saca la mayor cantidad de su droga. Y con ese dinero también se nutre en Colombia, por ejemplo, la batalla cultural. ¿Tú viste cómo están todas las ciudades pintadas ahora y que las cuchas tenían razón? Más bien, en medio de todos estos problemas necesitamos el cucho del presidente Uribe. Tenía razón. El cucho tenía razón y necesitamos es al cucho. Y las cuchas crían petristas y las madres crían ciudadanos, crían patriotas. Lo cierto es que ese corredor es estratégico tanto para Venezuela como para Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras que el ejército de Venezuela repele a las disidencias que se le quieren coger
los cultivos de coca que tiene el Cartel de los Soles con el ELN, lo que ha hecho el ejército colombiano por orden de Iván Velásquez y de Gustavo Petro es atacar por la retaguardia a las disidencias de la FARC para sacarlos también del camino y dejar que el ELN siga manejando la zona. Todo esto es de conocimiento del gobierno americano. Este problema no es un problema solamente de orden continental o de orden regional. Es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque por ahí le sacan droga, por ahí le sacan armas químicas y armas convencionales, y por ahí le sacan migrantes ilegales, entre los que van los miembros del Tren de Aragua. Entonces, mira cómo se está dando todo. Estados Unidos tiene claro que iba a empezar por Cuba, que seguía con Venezuela, Nicaragua y que Colombia estaba en la lista, pero el trino de Petro aceleró la reacción, el mapolazo, y el claro, tipo ya sintió el quemón del dragón. Ok. Entonces, es un tema, la gente se preguntará, pero ¿qué gana el gobierno de Venezuela y qué gana el gobierno de Colombia protegiendo esa zona de droga? Bueno, es que con esa droga financian la permanencia en el poder en parte. No solamente no les basta con robarse el dinero público, sino además también que están metidos en ese tipo de negocios para sostenerse y financiar esa guerra de guerrillas que quieren llevar a todos los departamentos y a todas las regiones del país. Porque es que lo del sur del país es grave. Claro. El Cauca está manejado por el cartel de Sinaloa. El Catatumbo está perdido Un hoy país día. despedazado. Estamos viendo un país descuadernado, Sí, como pero diría Carlos Lleras Restrepo. Totalmente descuadernado. Es la clásica guerra de guerrillas. La clásica guerra de guerrillas. Y mira cómo están utilizando el ejército colombiano. Porque mientras que el ELN se repliega y se mete en territorio de Venezuela, la orden acá es repeler también a las disidencias de la FARC. Entonces el ejército, está hasta sano en esto el ejército colombiano, para que tú veas el grado de perversidad de Iván Velásquez. Porque claro, ellos no se encuentran con el ELN porque el ELN se repliega y se esconde en Venezuela. Los que quedan en el territorio, que fueron los que desplazaron hacia Venezuela al ELN, son las disidencias de la FARC. Y desde el lado colombiano se le obliga al ejército, que también lo tienen que hacer, ¿entiendes? El ejército está haciendo su trabajo, a combatir a las disidencias. Entonces, saliendo las disidencias, vuelven a entrar de Venezuela los bandidos del ELN. Mira, y todo esto es concertado. ¿Tú crees que la foto de Iván Velásquez con el bandido, el capo, Vladimir Padrino, eso es gratis? Un tipo que está buscado por los Estados Unidos y por cuya cabeza hay una recompensa millonaria. Y fíjate tú, Abelardo... ¿Cómo será la llave, lo que tú dijiste? No, pero además una frase desastrosa de un ministro de Defensa a propósito de lo que está pasando en el Catatumbo. Dice, me cuesta creer que un grupo guerrillero haga lo que está haciendo. Un grupo guerrillero es capaz de hacer todo lo que tenga que hacer, señor ministro. Hombre, no se sorprenda por eso. Hombre, por favor, cuando lo que hay que hacer es bombardear. Mira cómo tienen bloqueados los bombardeos. ¿Por qué tienen bloqueados los bombardeos en Colombia? Porque la única manera de ganarle la guerra al terrorismo, al narcotráfico, a la subversión es desde el aire. En el aire es donde nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, tiene una ventaja superior. Ellos no tienen aviones, nosotros sí. Por eso tienen suspendido. A lo único que le corre la guerrilla es al bombardeo aéreo. Así se le ganó la guerra a las FARC. Total. Así fue. Total, pero además mira lo que está pasando con el ELN. Hoy ha duplicado el número de miembros. ¿Eso qué te indica? Que está apoyado tanto por el gobierno de Colombia y por el gobierno de Venezuela. No hay manera de crecer si no es con ese apoyo. Y lo que hay que hacer una vez cese la horrible noche es un acuerdo con los Estados Unidos para implementar un segundo plan Colombia o un plan Patriota para reactivar, reforzar, recargar nuestra fuerza pública. Hay que reintegrar a los 30 y pico mil soldados profesionales que han sacado y a los más de 200 generales que descabezaron. Y hay que hacer una alianza con los israelitas para trabajar con tecnología y drones y bombardear desde el aire a esa plaga hasta que no quede rastro de esos miserables. Mira, Abelardo, este es el panorama que estamos analizando hoy en la Ley del Montes,
con Abelardo Espriella, yo sabía lo sabroso que nos iba a quedar el sancocho. Trifásico. Trifásico. Tiene de todo un poquito. Yo lo sabía, eso estaba cantado. Pero mira, Abelardo, ya que estamos tocando este tema de la política, miremos el escenario del 26. Seamos optimistas de que esta horrible noche cesa en el 26, cesa en el 2026. Ese escenario político electoral del 2026, ¿cómo lo ves? Hermano, mira, yo he dicho una cosa que suena dura, pero que es cierto. Esto es un escenario hipotético porque la primera batalla que hay que dar es porque haya elecciones en el 26 libres. Y nosotros estamos trabajando en una iniciativa muy importante que se llama Defensores de la Patria. Es un ejército de demócratas que hoy suma más de 40.000 colombianos. Estamos denunciando los excesos del régimen. Estamos denunciando a los congresistas que han recibido dádivas para venderse. Estamos presentando próximamente acciones contra los decretos de conmoción interior de Petro. Voy a presentar una solicitud ante el Departamento de Estado y Departamento de Justicia y lo propio haré ante la Unión Europea, contando todo esto que está pasando en el Catatumbo y cómo lo quieren llevar a todo el país para incendiar la región. Suponiendo que haya elecciones y que estos tipos no se queden y no nos toque defender por la fuerza a Colombia, porque lo vamos a defender, la vamos a defender. He dicho una cosa que suena dura, pero que es verdad. A nosotros no nos sirve de nada ganar. A nosotros nos sirve ganar con la persona adecuada. Porque donde nosotros elijamos a un travesti de la política que llegue ahí asustado a agradar a la galería, a querer quedar bien con todo el mundo, donde llevemos ahí un travesti de la política que no defienda los principios fundacionales en los que creemos nosotros. Porque, Óscar, esto no es un tema de ideología, esto es un tema de principios. Y entonces se han inventado un cuento, ¿no? La extrema derecha, eso se lo inventó la izquierda. Nada, esto es un tema de principios. Los que defendemos la libre empresa contra los que creen que los empresarios son los enemigos. Los que defendemos la fuerza pública versus aquellos que la atacan. Los que creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad frente a los que creen que hay 27, 28 o 30 tipos de géneros. O que creen además que a un niño de 7 años se le puede hacer una operación de cambio de sexo. Esta es la discusión entre un modelo político, social y económico que ha funcionado mal que bien contra un modelo político, social, cultural y económico fracasado en el resto del mundo. Es la lógica contra lo ilógico, lo moral contra lo inmoral, el retorno de lo obvio. Imagínate el presidente Trump firmando una orden presidencial, un decreto, es el equivalente a un decreto nuestro, en donde dice que solo reconoce 2 géneros. Hemos tenido que llegar a eso. A ese punto. Es decir, hermano, contrariando incluso la propia ciencia. Tú solo puedes ir al ginecólogo o al urólogo. No puedes ir a otra vaina. Nada más. Así de sencillo. XXXY. Pero hemos tenido un presidente del país más poderoso que firmaron un decreto diciendo que eso es así. Mira la locura. Y eso es extremo. Es decir, si yo pido bombardeo, si yo pido fumigación de cultivos ilícitos, si pido mano dura contra los criminales, criminal que no se someta a la justicia tiene que ser abatido. Esa es la ley. Entonces resulta que los bandidos tienen que tener más derechos que la gente que trabaja, la gente de bien, la gente que le aporta a la sociedad. Mira qué locura. Ese es el extremo. Querer que se aplique la ley. Resulta que le han hecho creer a gran parte de la sociedad, estos zurdos, miserables, que aplicar la ley es de extrema. Mira esa locura. Entonces, hermano, es un tema de principios. Pero tenemos que tener allí una persona que crea en esos principios. Porque si tú no estás convencido en lo profundo de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de unos principios fundacionales, de unos valores en los que tú crees, no los puedes defender correctamente. Así de sencillo. Si montamos ahí a alguien que sea cobarde, melifluo, que sea un travesti de la política, lo vamos a lamentar. Es preferible perder a ganar con la persona no indicada. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Abelardo, y con eso que me estás diciendo, la pregunta es, ¿estamos todavía
muy prematuramente preparando candidaturas. Total. Es preferible madurar más estas ideas, total. consolidar muy bien estos principios y una vez consolidados y que las personas se comprometan con estos códigos, con estos valores, ahí sí comenzar a pensar, bueno, ahora sí miremos las figuras, los potenciales candidatos y no ensillar desde ahora. Así es, hermano. Mira, Petro, la gente dice, no, que está loquito, que tal. No, el tipo tiene un plan. Lo que pasa es que nos hemos salvado un poco porque el tipo es disipado, tiene toda clase de vicios, bajas pasiones, etcétera. Donde el tipo tuviese el 5% de la disciplina de Chávez. Chávez cuando llegó a Miraflores mandó a sacar todo el trago. Este es loco y le gusta el desorden y tal. Pero loco no que no sabe lo que hace, loco es que es disipado. Díscolo, indisciplinado. Aparte de pésimamente, mal educado, ¿no? Porque es un desastre. Él como persona es un desastre, como líder, como todo, es un horror. Lo cierto es que quien puso sobre el tapete las campañas fue él hace 4 meses, cuando dijo no va a llegar un gobierno de extrema derecha a acabar con lo que ha hecho el progresismo, como si aquí hubiese extrema derecha y como si el progresismo hubiese hecho algo. Resulta que extrema derecha es pedir que se cumpla la ley. ¿Y por qué Petro pone eso sobre el tapete? Para que la gente se lance, todo el mundo mordió el anzuelo envenenado, están peleando entre ellos mientras él ve cómo se queda en el poder. Tal cual. El calendario electoral salió hoy, a propósito del recorte que hizo Petro. Y no hay plata, 660.000 millones de pesos le quitaron. Pero la gente tiene plazo para inscribirse hasta el 31 de enero del otro año, doctor. Las campañas están adelantadas. Sí. Mordieron el anzuelo envenenado de Petro. Mientras él se atornilla, está todo el mundo pensando en sus propios egos, en sus vanidades, el país al garete y las candidaturas, distraído todo el mundo con candidaturas cuando Petro está haciendo de todo para quedarse en el poder. Yo perdí ya el número de patos y de patas que se están lanzando a la piscina de las candidaturas y pienso igual que tú, Abelardo. Yo creo que hay que tener esto muy bien consolidado, este proyecto, este decálogo bien sólido de cuáles son esos principios y esos valores con los que hay que cumplir. Hoy de verdad, como siempre hemos estado acompañados de Abelardo Espriella, complacidísimos. Además, mire el detalle que trajo Abelardo. Ron defensor, Ron defensor. De esa es otra faceta de Abelardo que tendremos que hablar en algún momento. Ron defensor. Aquí se hace de todo. Empresario. Se hace vino, se hace ron, se hace ropa, se escriben libros, se hace música, se defiende al país, se ejerce el derecho. Se genera empleo. Se genera empleo. Se paga impuestos. Se afilan cuchillos, se hacen mudanzas, de todo, hermano. Pero sí, lo más importante, en este momento es defender la patria. Y quiero aprovechar tu espacio para enviarle un mensaje a todos mis compatriotas. Claro que Hay sí. que estar alertas. Tenemos que defender la patria, por la razón o por la fuerza. Y en lo que a mí concierne, querido amigo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, incluso ofrendando mi propia vida para que Colombia no caiga bajo la maldición perpetua del comunismo. Y en ese propósito debemos trabajar absolutamente todos. Muy bien, Abelardo. Complacido con tus palabras, las comparto plenamente y así es. En Colombia hay que dejar de lado ya la tibieza. No es hora de tibios, no. Hay que comprometerse con la patria, hay que comprometerse con la democracia, hay que comprometerse con el país, con todos los colombianos, porque esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Así es, hermano. Vamos a defender Colombia porque no hay virtud republicana más grande y hermosa que ser patriota. Y hoy Colombia vive sus horas más oscuras. Nunca antes en su historia republicana Colombia se había visto abocada a un problema tan grave, tan delicado y tan sensible como el que hoy nos aqueja por el mal llamado gobierno del cambio, que ha sido el gobierno de la corrupción, que ha sido el gobierno de la improvisación y de la peor desgracia que ha azotado a Colombia. Así que atentos todos y listos para defender a Colombia por la razón o por la fuerza, Oscar. Muchas gracias, Abelardo, por acompañarnos en La Ley del Montes y a todos ustedes un abrazo.